La paz de Dios, mis amados hermanos. Abro un paréntesis antes de empezar este mensaje que el Señor trae para nosotros, para saludar a todos los siervos de Dios que nos presiden, a toda la Iglesia Renuevo de Dios, Sector 1, Presbiterio Sur Oriente, de la Iglesia Cristiana Interdenominacional, ICIAR. Y bueno, sabemos que estamos viviendo momentos complicados, momentos adversos, pero siempre la palabra de Dios es un bálsamo que siempre llega a nuestra vida y nos reanima a seguir adelante. Les extiendo mis más cordiales saludos también al grupo de discipulado y a todos los hermanos que nos ven por esta transmisión. Esperemos que sea de grande edificación para cada uno de su vida. Así que le voy a invitar en esta tarde, mi amado hermano, a que a través de la palabra de Dios leamos un pasaje muy edificante que está en el primer libro de Samuel, capítulo 30, y vamos a leer desde los versos 1 al 6. Yo sé que ahorita no estamos congregados, pero yo sé que también desde su hogar usted puede dar un gloria a Dios cuando encuentre este pasaje que todos vamos a leer, el primer libro de Samuel, capítulo 30, versos del 1 al 6. Y ya cuando encuentre la palabra de Dios, póngase de pie, si está usted en la sala, si está ahí en parte del hogar, por reverencia a la palabra de Dios, póngase de pie. Si usted trae una gorra, quítese la gorra. Y bueno, yo le voy a pedir que todos leamos juntos desde su hogar y yo aquí, desde este lugar, leamos juntos la palabra de Dios. Dice así: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev de Siclag y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie había dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam y Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el del Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en su Dios, en Jehová su Dios. Qué hermosa palabra, mi amado hermano. El tema en esta tarde se llama Nuestras fuerzas están en Dios. Y eso usted y yo lo tenemos más que claro. Y esto nos lleva a entender, mis amados hermanos, y nos lleva también a comprender que en medio de estas situaciones que nosotros estamos viviendo, en medio de estas adversidades que nosotros estamos viviendo, principalmente hoy en esta época, es para enseñarnos un propósito, el cual se cumple en el tiempo indicado que Dios diga, se cumple en el lugar exacto que Dios diga y cuando Dios absolutamente lo desee. Dios, mi amado hermano, quiere que veamos la adversidad y transformemos la adversidad en un punto de crecimiento. ¿Cómo está eso? Pues simplemente Dios usa la adversidad como un instrumento para forjarnos, para moldearnos y para que crezcamos de alguna forma u otra forma. Hace unas semanas, mis amados hermanos, un comerciante llegaba a su casa desesperado, triste, angustiado,
Y la verdad, este comerciante nos contaba y nos decía que entrando a su hogar, lo primero que dijo fue: lo he perdido todo. Lo he perdido todo. Ya no tengo empleados, ya no tengo mercancía, ya no tengo dinero para seguir pagando la renta. Lo he perdido todo. Y en ese preciso momento, cuando este comerciante exclamaba eso, su hija de 10 años escuchó a su padre diciendo eso e inmediatamente le dijo: Padre mío, a mí no me has perdido, yo estoy contigo. A lo que la esposa también se acerca y le dice: amado mío, yo tampoco te he dejado, yo estoy aquí contigo. Este varón empezó a recapacitar en la situación que él estaba viviendo, pero posteriormente se acerca su madre y quitándose los lentes le dice: hijo mío, ¿tú sabes cuántas veces yo te he hablado de la palabra de Dios? Pero déjame decirte que tú piensas que has perdido todo, pero déjame decirte que las cosas no son así como tú piensas. En este momento, dice este varón, su madre le dio una Biblia y le dijo: mira, aquí tienes todas las promesas de Dios. Tú no has perdido absolutamente nada, sino todo lo contrario. Hoy el Señor me dio esta palabra para ti y está en el Salmo 107, versículo 19 y 20, que dice: pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Esta es la promesa para ti, le dijo aquella mujer a su hijo. Entonces él supo que esa palabra no vino de hombre alguno, ni siquiera vino de su madre, vino de allá arriba, donde tenemos a un Dios que nos ama y que siempre se compadece de cada uno de sus hijos. Así que, mi amado hermano, no importa la situación que nosotros estemos viviendo, Dios en la angustia nos escucha. Es por eso que sabemos que usted y yo, que la palabra de Dios nos da la seguridad, pero también sabemos que todas esas promesas que están en ellas nos demuestran que tenemos un Dios fiel a sus promesas. Así que, mi amado hermano, podemos decir que la adversidad es parte de nuestra vida como cristianos. La palabra de Dios nos enseña muy claramente lo que es la adversidad. Pero antes que entremos a la palabra de Dios, yo quiero darle ese significado, porque cuando hablamos de adversidad, hablamos de una situación contraria, hablamos algo de poco favorable, hablamos de algo adverso, de algo infortunio, hablamos de algo difícil de sobrellevar. Pero ¿qué nos dice el Señor en su palabra? El Señor nos dice en el Salmo 34, 19, que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará el Señor. El Salmo 37, 24 dice: cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Así que, mi hermano, la adversidad podríamos llegar a comprender un poquito más que es la herramienta que Dios usa para empezar un molde en nuestra vida. Dios usa situaciones difíciles en momentos adversos
Y esos instrumentos que Dios usa es el instrumento más predilecto que Dios usa para desarrollar en nosotros un carácter piadoso. Él siempre desea llevarnos, mis amados hermanos, a la seguridad de su presencia y quiere que estemos por encima de la angustia, quiere que estemos por encima de la desilusión, quiere que estemos por encima aún del dolor. ¿Cuántas personas en este periodo de cuarentenas han sentido angustia por su vida? Y ciertamente somos humanos y necesitamos que el Señor nos consuele en esos momentos. Pero la misma palabra de Dios nos declara que en las pruebas difíciles, Dios ahí estará con nosotros. Cuando pases por las aguas, ahí estaré contigo, dice el Señor. Y si por los ríos, no te ahogarás. Aunque pases por el fuego, no te quemarás, ni llama arderá en ti, porque yo, Jehová, soy tu Salvador. El Señor siempre nos sostiene con su diestra, con su misericordia y con su amor. Siempre nos va a ayudar en momentos de angustia. ¿Hay periodos de desilusión? Claro que las hay. Cuando una persona se desilusiona, las fuerzas menguan, ya no hay ganas de hacer algunas cosas o de involucrarnos en algunas cosas. Pero la palabra de Dios nos dice en Isaías 40:29 que Él da fuerzas o da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Qué hermoso es que estas promesas que nos avala la palabra de Dios se hacen patentes, porque todos hemos experimentado que esto es real. Y aún, mi amado hermano, en medio del dolor, sabemos que Dios también está presente. Dice aquel siervo que tuvo muchos problemas, perdió todo, llegó o sufrió enfermedades, la muerte llegó a su hogar. Y hablo del siervo Job, que en su capítulo 19, en sus versos 25 y 26, hace una gran declaración diciendo que aunque mi corazón desfallece dentro de mí, dice este siervo, yo sé que mi Redentor vive. Y es que el Señor siempre, mi amado hermano, está presente. Y este siervo dice, aunque esta desecha mi piel, en mi carne he de ver a mi Dios. Qué hermoso es la palabra de Dios cuando hay esas promesas que a pesar de lo adverso de la situación, Dios nos capacita para salir avante. Y es que, mi amado hermano, yo sé que no es causa de gozo pasar por adversidades, pero es una forma muy hermosa que Dios usa para equiparnos en estos momentos de crisis, donde muchas personas buscan respuestas que usted, respuestas que yo ya conocemos en nuestra experiencia en la vida cristiana, en nuestra experiencia en la adversidad. ¿Cuántos nosotros nos declaramos victoriosos en la adversidad? Y no por nosotros mismos, sino porque Cristo es la victoria y a su nombre nosotros damos la honra y la bendita gloria. Mis hermanos, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso del 3 al 17, voy a leer una porción de la palabra de Dios que dice, hablando el apóstol Pablo de sus aflicciones y también mostrándonos que Dios es el Dios de toda consolación. Dice la palabra de Dios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación,
el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también con nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que con nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir de las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. En otras palabras, dice el apóstol Pablo que Dios a nosotros nos ha capacitado para ser consolados, pero también para llevar consolación a los demás. El Señor usa las pruebas, el Señor permite que eso llegue a nuestra vida, porque es un instrumento que Dios usa para nuestra vida espiritual. Pero ¿por qué se dice que la adversidad es un instrumento de Dios? Porque la usa, mi amado hermano, para moldearnos, la usa para formarnos, pero también la usa para sus propósitos. Acuérdese del pueblo de Israel, donde tuvo que pasar 40 años por el desierto para buscar un propósito. ¿Y cuál era ese propósito? Entrar a la tierra prometida. Y es que, mi amado hermano, el infortunio para el creyente está plasmado en Romanos 8:28, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para nuestro beneficio, nos ayudan a bien. Todos los que amamos a Dios sabemos que esas dificultades de la vida, Dios las usa para nuestro propio beneficio. Pero hay personas, me dirá usted, hay personas que no conocen de Dios, hay personas que viven momentos adversos y no son cristianos. Pues déjeme decirle que Dios las usa para que se acerquen a Él y aprendan a confiar en el Dios de la Biblia, en el Dios de las Sagradas Escrituras. El mismo apóstol Pablo, cuando algún momento él perdió la esperanza de conservar la vida, y dice este pasaje de 2 Corintios 1, 8 y 9, dice que se sentía como sentenciado a muerte, mas Pablo, que todo lo que sucedió fue para no confiar en sí mismo, sino en Dios que resucita cuando ya no hay esperanza. Yo sé que muchos de los oyentes, muchas de las personas que nos van o nos están viendo, la mano de Dios en sus vidas. Yo puedo hacerle esta pregunta: ¿cómo está su salud? ¿Cómo está su salud física? ¿Cómo está su salud emocional? ¿Cómo anda su vida financiera? ¿Cómo está su salud espiritual? Hoy más que nunca debemos poner en balance cómo estamos en estas áreas de nuestra vida, y si nosotros realmente no estamos al nivel que Dios quiere que estemos, es necesario que usted y yo menguemos y permitamos que el Espíritu de Dios crezca en nuestra vida. Aún, mi amado hermano, cuando no haya motivos para no tener esperanza, usted siga teniendo esperanza. Use la fe, escúdese en la fe, porque con usted, mi amado hermano, está el que da vida a los muertos
y llama a las cosas que no son como si fuesen. El apóstol Pablo decía en su segunda carta, capítulo 4, verso 17, que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada más excelente peso de gloria. Así que, mi amado hermano, el apóstol nos da un ánimo diciendo que si estos problemas que tenemos nos arrebasan, debemos de mentalizarnos y pensar que más hermoso es lo que viene por adelante, que es la gloria del Señor, y esa gloria es maravillosa. Ante las dificultades de la vida, Dios tiene un propósito. Y el propósito que Dios tiene es conformarnos a la imagen de su Hijo. Él quiere desarrollar el fruto de su Espíritu en nuestra vida. Como lo dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dios quiere formar esto en nosotros, pero mi pregunta es, ¿será fácil para Dios formar todo eso en nosotros? Está claro que para Dios no hay imposibles, pero sí puedo decir, mis amados hermanos, que quedamos imposibilitados cuando por nuestra rebeldía y desobediencia no queremos someternos a la voluntad de Dios. Qué hermoso es cuando un creyente es sumiso a su Señor y empieza a discernir, empieza a descubrir que las pruebas y que los sufrimientos y el dolor son solamente obstáculos que nos ayudan a madurar espiritualmente y cumplir las metas en Dios, las metas de Dios en nosotros. Esto es maravilloso cuando nosotros dejamos que Dios permee, que Dios nos use, que Dios tome el control, que el amor de Dios nos controle y nos dirija en nuestra vida cristiana. Y es que, mi amado hermano, los problemas, las dificultades, los infortunios y las adversidades que hoy estamos hablando nos va a llevar a que cada uno de nosotros nos formemos y nos moldeemos. La adversidad, mi amado hermano, nos llama la atención. Claro que sí. Siempre va a buscar llamar nuestra atención. Dice el salmista en el Salmo 119, antes que yo fuera humillado, andaba perdido. Mas ahora conozco la palabra. Y el Salmo y el verso 71 dice, bueno, me es haber sido humillado para que aprenda yo tus estatutos. Siempre Dios trata o usa la adversidad para llamar nuestra atención. La adversidad revela nuestros puntos débiles, pero también nuestros puntos fuertes. Débiles porque sabemos que si no tenemos a Dios de nuestro lado, nada, absolutamente nada, podemos hacer. Y fuertes es porque en Dios, en nuestro Señor, todo lo podemos. Diga el débil, fuerte soy. Y es que Dios nos va revelando a través de esas aflicciones esos puntos bien importantes. Usted puede ver en el libro de los Hechos cómo
el apóstol Pablo, cuando iba a Damasco por aquellos cristianos, fue tocado por el Señor. Inmediatamente él es restaurado y llevado, y Dios manda a Ananías. Pero Ananías dice: Señor, ¿cómo yo voy a ir? Si muchos dicen que ese hombre persigue a los santos de Israel. Entonces el Señor le contesta a Ananías: tú ve y ora por él, porque este me es instrumento escogido para llevar la predicación de mi nombre en presencia de los reyes, en presencia de los gentiles y de los hijos de Israel. Ananías descubrió que ese mismo carácter persistente de Pablo, Dios lo iba a usar, pero ahora para el servicio de Dios. Y es que, mi amado hermano, la adversidad también aumenta nuestro rechazo al pecado, aumenta nuestra adversión al pecado. El salmista lo declara y dijo en ese salmo del penitente, en el Salmo 51, conforme a la multitud de tus piedades, te pido que borres mis rebeliones, le dijo. Límpiame, lávame de mis pecados. Entre más nosotros sabemos que lo que nos perjudica es nuestra desobediencia, más amamos a nuestro Dios. Y también la adversidad demuestra la fidelidad de Dios. El apóstol Pablo lo declaró diciendo: porque fiel es Dios al que me llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo. La adversidad fortalece nuestra fe. Qué hermoso es saber que en medio de esa adversidad, más que abatirnos, más que destruirnos, Dios nos levanta y nos da la capacidad de confiar en Él. Dice ese hermoso salmo: en el día en que temo, yo confío. La fe puesta a prueba. La adversidad, mi amado hermano, nos quita el orgullo y el egocentrismo. ¿Quién podrá reconocer sus propios errores?, dice el salmista. Tiene que a veces venir la adversidad para reconocer que nosotros somos dependientes de Dios. Hay veces que por la necedad de nuestro corazón nosotros no queremos reconocer esa dependencia. Y muchas veces la terquedad nos lleva a puntos donde, más de volvernos sensatos, nos volvemos muy necios, demasiado necios, diría yo, hermano. Por eso el salmista declara: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y cuando escucho que el orgullo y el egocentrismo nos afecta, mi amado hermano, inmediatamente llega a mi mente ese pasaje de la vid, donde dice la palabra de Dios que Jesucristo es la vid y el Padre es el que cultiva la vid. Pero también dice que nosotros somos las ramas y que toda rama que no produzca fruto será quitado.
Pero también dice que los que produzcan fruto serán limpiados para que lleven más fruto. Esa limpieza representa la adversidad. Esa limpieza, mi amado hermano, es lo que Dios hace con algo filoso en la vid, en la rama. Pero dice la Escritura, más nosotros ya estamos limpios por la palabra que Dios nos ha dado. Gracias a Dios por la bendita palabra que nos ha moldeado, nos ha llenado de persistencia en las cosas de Dios. Así que, mi amado hermano, la adversidad nos prepara para servir en el futuro. Qué bonito es cuando nosotros nos dejamos guiar por la mano poderosa de nuestro Dios. Dice la Escritura que nosotros antes no éramos pueblo, mas ahora nosotros somos pueblo. Nosotros antes no habíamos alcanzado misericordia, mas ahora nosotros ya alcanzamos misericordia. Y ahora, a través de ese agradecimiento, nosotros anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La adversidad, mi amado amigo que me estás escuchando, nos capacita para consolar a otros que la enfrentan. Pablo, así como sufrió abundantes tribulaciones, así también dice la palabra de Dios que la consolación abundó en su vida. Y esto, mi amado hermano, le sirvió para consolar a los demás. Gracias a Dios por la vida de su siervo, que quedó plasmado en la palabra de Dios todo lo que él hizo. Así que puedo decir yo que Dios quiere lo mejor para nuestra vida. Dios quiere que nosotros demos nuestra vida a Él. Y si Dios quiere eso, mi amado hermano, debe usted entender que en algún punto tendrá que recorrer por el camino de la adversidad. Hace mucho tiempo yo estaba observando a algunos siervos de Dios, hombres llenos de Dios, llenos de su espíritu, llenos de su amor, y me preguntaba cuán honroso ha de ser para Dios la vida ejemplar de sus siervos. Pero ahorita analizando yo eso, seguramente después de mi perspectiva o detrás de mi perspectiva, eran hombres que no le tuvieron, o más bien eran hombres que vieron la adversidad como algo, no como algo negativo o derrotista, sino como una oportunidad de aprender y mantenerse confiados en la fidelidad de Dios. Algunas personas, mi amado hermano, se dejan arrastrar por las pruebas, mientras otros ponen absolutamente con la confianza en Dios. Hace un tiempo leía yo un libro y en ese libro me mostraba la vida del misionero Stanley Jones, un misionero del siglo XVIII, y él cuenta en su libro que estuvo en la India, y ahí en la India, en una hacienda, una mujer caminaba en muletas rumbo a las escaleras. Ella, al llegar a las escaleras, cae totalmente, se rompe una muleta y la otra queda fuera de su alcance.
Desafortunadamente, la muchacha estuvo mucho tiempo tirada, tratando de alcanzar sus muletas, pero nadie llegaba. De repente, ella tomó el pasamanos y empezó a caminar, a caminar y a caminar. Fue subiendo la escalera hasta que su recuperación se hizo total. En la entrevista con este siervo de Dios dijo la mujer: yo estando ahí en los escalones, pedía ayuda a todo mundo, pero sabía que nadie me escuchaba. En ese momento supe que mi socorro tendría que venir de allá arriba. Y yo clamé con gran voz, diciéndole a Dios que me levantara. Y Él me levantó. Escuché una voz que me dijo: levántate y anda. Y el Señor puso las fuerzas en mis pies. Tomé el pasamanos y subí los escalones. Y ahora estoy sana para la honra y gloria de Dios. Muchas veces pensamos que esas caídas no nos van a servir, pero es todo lo contrario, mi amado hermano. En las caídas vamos a encontrar absolutamente el favor de Dios. Mi pregunta es en esta tarde: ¿qué hará usted en medio de la adversidad? ¿Agachará la cabeza y se lamentará? ¿O mantendrá su cabeza en alto y sin desánimo? ¿Tiene usted realmente la seguridad de que Dios va a ayudarle? ¿Está usted seguro que el Padre Eterno le ayudará a pasar la prueba del dolor y llegar sanos y salvos, gozosos al otro lugar? ¿Está usted seguro que después de este problema que usted tiene, actuará con mayor madurez? Si usted tiene toda esta certeza, mi amado hermano, le voy a pedir que tome fuerzas en Dios. Con todo mi corazón yo le digo en esta tarde: tome fuerzas en Dios. David el rey estaba en medio de la adversidad y se angustió mucho, dice la palabra de Dios, porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Pero dice la palabra de Dios: mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Hermano, déjeme decirle que los momentos difíciles de sobrellevar duran solo un tiempo. El tiempo necesario para que Dios lleve su propósito en cada uno de nosotros. Confiemos en Dios perpetuamente, porque en Dios, el Señor, está la fortaleza de los siglos. Hoy, esta palabra que el Señor ha puesto en su corazón es para que no confíe en sus propias fuerzas, sino que se tómele de la mano de Dios y confíe en aquel que le dice: no temas, yo te ayudo.
Dios le bendiga, mi amado hermano, y si usted está pasando por una adversidad, yo le pido que haga una oración conmigo, pidiéndole al Dios de los cielos que extienda su misericordia, su bondad, para que podamos ser sanados, salvados y restaurados. Basta que usted ore con un corazón contrito y humillado ante su presencia, en plena certidumbre de fe, confiados en que Dios obrará a misericordia. Desde ahí, mi amado hermano, desde ahí usted órele al Señor, póstrese al Señor, porque no hay adversidad que no se cumpla, porque no hay dificultad, mi amado hermano, que Dios no pueda salir o no pueda sacarnos avante. Yo hoy te pido, mi Dios, por la vida de cada uno de tus hijos que nos están viendo en este momento, que seas tú, Señor, el que nos ayude, el que nos sostenga. No es que seamos competentes, sino que nuestra competencia proviene de ti. Tú eres el Dios de los cielos, el que con el poder de su palabra hizo todas las cosas, el que nos sostiene y nos toma de nuestra mano derecha y nos dice: no temas, yo te ayudo. Jehová de los ejércitos es su nombre. En esta hora ponemos tu vida en las manos de Dios. Hermano que me escuchas, amigo que me escuchas, en esta hora hemos de poner tu economía en manos de Dios, para que el Señor te abra puertas y puedas solventar los gastos de tu familia. En esta hora ponemos tu salud en manos de Dios y la salud de los tuyos, aquellos que están enfermos a causa de la pandemia, aquellos que tienen un malestar por un accidente. Ponemos en tus preciosas manos, oh Dios, la vida de tu iglesia, y que seas tú, Señor, restaurando cada miembro de sus cuerpos. Espiritualmente, Señor, fortalece a tu iglesia, que no apaguen el don que hay en ellos, sino todo lo contrario, que el Espíritu Santo sea avivado en cada corazón, confiando en la misericordia y en la bondad de Dios. Sabemos, Señor, que tú conoces nuestro estado emocional y que muchos de los que se han quedado sin trabajo, Señor, están preocupados. ¿Qué será del mañana? Y de los muchos, Señor, que han tenido dificultades, Señor, en su vida conyugal, con la relación con los hijos, con la esposa, y tienen esa inestabilidad emocional. Yo te pido, Señor, que les des paz en medio de esta adversidad. Gracias, Padre, porque tú nos atiendes, nos reanimas y nos vivificas. A ti la honra y a ti la gloria. Y para dejar este lugar, le voy a invitar a que cantemos este coro. Solo Cristo,
fortalece el corazón. Solo Cristo satisface el corazón. Toda carga se hace ligera cuando Cristo cerca está. La paz de Dios.